16, muchas gracias por su asistencia, gracias a todos los que están ahorita presentes, gracias Santa, gracias a Fidita, mi paisana aquí de Obregón, Sonora, por confirmarme que tenemos audio y video, gracias a todos por su presencia. Vamos a saludar aquí a ver a nuestros amigos que siempre nos acompañan en una hora más, o un programa más de la hora nacional. Algo de Chiapas, Ángel Martínez, Querétaro, Angélica, ¿de dónde nos escuchas, Angélica? Carlos de Mexicali, Chuyita, nuevamente Chuyita, saludos, hasta Obregón, Ciudad Obregón, Sonora. Consuelo de Reynosa, Daniel Angelito de Veracruz, Puerto, PSA de Jalapa, Eddie de Chiapas, Fernando de Isla Veracruz, Gabriel Solís, Monterrey, Hugo de Guanajuato, José de Oaxaca, saludos. Juan de Playa del Carmen, recordando que vamos a estar dentro de poco menos de un mes por la Riviera Maya, en nuestra próxima convención anual. Ojalá que nos puedan acompañar quienes están en el área de toda la Riviera Maya, el estado de Veracruz. Ahí a Juan de Avance, que será la empresa o el despacho. Estás en Playa del Carmen, ojalá te puedas dar la vuelta como convencionista, y si no, por lo menos puedes asistir lo que sería el viernes, los eventos técnicos, donde habrá conferencias de gran nivel y se tendrá un excelente programa técnico para el viernes 7 de octubre dentro del programa de nuestra convención. Mari Carmen de Puebla, Marlene, ¿de dónde nos escuchas, Marlene? Nayeli Sandoval de Tijuana, Ramón de Veracruz y Rodolfo de Veracruz. Pues muchas gracias a todos los que están ahorita presentes en este programa más de la hora nacional, donde vamos a continuar con el seminario de impuesto a la renta a personas físicas que hemos estado viendo, y que si no mal recuerdo, este programa sería el número 14 dentro de este seminario. Vamos a continuar donde nos quedamos en el programa anterior con el material que tenemos de este seminario, nuestro número 15. Nos quedamos en el capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes. Vamos a retomarlo. El escritorio. Que voy a compartirles aquí el escritorio. Vamos a poner el material. Como les comento, lo que estamos ahorita viendo, que vamos a continuar, es el capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes. Ya habíamos visto en el programa anterior, la hora nacional anterior, donde estuvimos viendo este seminario, hemos visto un poco sobre este capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes. Vamos a ver rápidamente las láminas que ya habíamos visto para quedarnos en la que continúa y darle seguimiento. Entonces, en el programa anterior habíamos visto que dentro de este capítulo pues, se consideran ingresos por enajenación de bienes los que derivan de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación, y que el monto del ingreso es la contraprestación obtenida, y en el caso de enajenación de bienes, incluso en crédito. Este es un punto muy importante. ¿Qué no se considera dentro de este capítulo de enajenación de bienes? No se considera enajenación los que derivan de transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades. Entonces ya lo habíamos visto. ¿Sí? Así por eso lo estoy viendo ahorita rápidamente. En el capítulo de enajenación de bienes se debe de determinar la utilidad, la ganancia, ¿sí? Dentro de las operaciones que se realizan
de este capítulo para poder calcular el impuesto anual. ¿Y cómo se calcula el impuesto anual? Lo veíamos la sesión anterior, la hora matinal anterior, que es en base a esas tres fracciones, ¿sí? Donde ven muy importante el número de años que transcurrieron entre la fecha de adquisición y la de enajenación, ya que entre ese número de años se divide la ganancia que se haya obtenido sin exceder de 20 años en la fracción primera. La fracción segunda nos señala que el resultado que se obtenga será la parte de la ganancia, es decir, el resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, pues, la utilidad dividida entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. Ese resultado será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulados. Es decir, la utilidad que se obtuvo por la enajenación del bien se va a dividir en ingreso acumulable y en ingreso no acumulable. El de la fracción segunda sería el ingreso acumulable, que se va a sumar a los demás ingresos del año, y de la fracción tercera es el ingreso no acumulable al cual se le calcula impuesto en base a una tarifa. Es lo que nos señala la fracción tercera, que sería una tasa de impuesto para la parte del ingreso no acumulable. Y nos da dos opciones para determinar esta tasa de impuesto que se aplicará a los ingresos no acumulables. Veíamos en el programa anterior que el inciso A nos señala obtener esta tasa de impuesto en base a la tasa que se haya generado en el año en que se está realizando la enajenación del bien, en cual se le está calculando el impuesto, o el inciso B, que es el que tenemos ahorita en pantalla, podemos hacer el cálculo de esta tasa de impuesto para aplicarse al ingreso no acumulable en base al promedio de los 5 últimos ejercicios. Como decimos, todo esto lo vimos en la sesión anterior, pues está grabada, la pueden ver con más calma. Y también veíamos, desde también lo vimos todavía la clase anterior, la sesión anterior, que cuando se reciban parcialidades, el pago de la contraprestación, y estas parcialidades sean mayores a 18 meses, se puede realizar el pago del impuesto de manera proporcional en la medida en que se van obteniendo los pagos, siempre y cuando las parcialidades sean mayores a 18 meses y se garantice el interés fiscal. También veíamos que las personas físicas en el capítulo de enajenación de bienes pueden efectuar las siguientes deducciones. Juan, avance, Playa del Carmen, dice, avance, Pedro Escobedo. Ah, muy bien. Juan, entonces es parte del equipo de nuestro buen amigo Pedro Escobedo, anfitrión de la convención, nuestra próxima convención. Pero Juan, verte ahí en nuestra convención. Saludos a mi buen amigo Pedro Escobedo. Muy bien, entonces, costo comprobado de adquisición. Este es uno de los más importantes, o de las más importantes deducciones a que tienen derecho quienes realizan la enajenación de un bien, ¿sí? Y el costo comprobado de adquisición, de acuerdo a la fracción primera, se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. Esto significa que si el bien inmueble que estamos enajenando fue adquirido, vamos a suponer hace 10 años, hace 15 años o más, tendremos el derecho, ¿sí?, a actualizar el precio que pagamos en aquel momento a valor presente neto, lo que se conoce dentro de finanzas valor presente neto, es decir, aplicarle la inflación, para que los pesos que pagamos en aquel tiempo, en el tiempo que hayamos hecho la adquisición del bien inmueble, sean pesos de la fecha en la que estamos realizando la enajenación, podamos comparar el precio de venta con el costo de adquisición. También nos señala esta fracción
En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la enajenación que se trae. Se pudiera dar el caso, a lo mejor un caso muy particular, que el costo de adquisición aún actualizado, ¿sí?, sea por debajo del 10% del valor de la operación o de la enajenación. Esto pudiera darse el caso porque a lo mejor un predio que se adquirió a un precio muy bajo, tal vez en el momento en que se adquirió ese predio estaba fuera de la mancha urbana, no había urbanización en el área donde se encuentra el terreno o el bien inmueble, y al paso de los años, y urbanizarse y otorgarse de servicios a este bien inmueble, su plusvalía o lo que conocemos como plusvalía incrementa el monto al cual se puede vender dicho bien, y pudiera darse el caso que el costo comprobado de adquisición, aún actualizado, esté por debajo del 10% del valor de venta. En dicho caso, el costo comprobado de adquisición no podrá ser menor al 10%. Perdón, pero pudiera ser, así es, algo de Chiapas, un terreno rústico, ¿sí?, que a lo mejor hace 10 años, 15 años, ese terreno, dependiendo de la ciudad, se encontraba fuera del casco urbano, incluso sin servicios, sin urbanización, y de repente, en esa área, detonan un desarrollo urbano de alto nivel. Calles, trazadas, servicios, centros comerciales cerca. El valor del bien se eleva, que a la hora de venderlo pudiera darse el caso que nos señala esta fracción primera que vemos en pantalla. La regla 3.15.1 de la resolución de fiscal nos da una facilidad para realizar la actualización del costo comprobado de adquisición, como de otras deducciones que vamos a ver más adelante, que en lugar de tener que hacer el cálculo que conocemos, ¿sí?, a través de los índices nacionales de precios del consumidor, lo podemos hacer en base a una tabla que está contenida en el anexo 9 de la resolución miscelánea, que es un cálculo simplificado. Esa tabla, si quieren, la pueden buscar y van a ver que de acuerdo al año, nos marca con un periodo de años, de acuerdo a de 1 año a 2 años que hayan transcurrido de la enajenación del bien, nos señala una tasa de actualización. Y así por cada uno de los años, hasta llegar, si no mal recuerdo, alrededor de 90 años, 90 y tantos años, nos señala el factor por el cual deberemos de multiplicar el bien, o más bien dicho, el costo comprobado de adquisición, para actualizarlo. Ahí en esa tabla incluso podemos ver muy fácilmente aquellos años en los que la inflación era disparada, ¿no? Recuerden los años 80, donde tuvimos inflaciones de más del 100% en un solo año. Algo que tal vez ahorita nos resulte muy difícil de comprender, pero en aquellos años tener inflaciones de más del 100% o alrededor del 100% era algo relativamente normal. Ahorita la inflación oficial es del 3%, 3.5%, para que se den una idea. Buenas tardes, mi buen amigo Mayer Ley, que se está reportando. ¿Qué otra puede ser una deducción autorizada dentro del capítulo de enajenación de bienes? Nos lo señala la fracción segunda, que nos dice que el importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Importante lo que señala a continuación la fracción. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. Es muy diferente, ¿sí?, lo que se conoce como construcción, mejora o ampliación, a lo que serían los gastos de conservación. Los gastos de conservación del bien inmueble no serán tomados en cuenta como una deducción dentro de la enajenación de dicho bien. Y de igual forma, estas construcciones, mejoras o ampliaciones se podrán actualizar
en los términos del artículo 124 de esta ley, ya sea, como les comentaba, utilizando los índices nacionales de precios del consumidor o utilizando la facilidad que nos otorga la regla que veíamos anteriormente, si no mal recuerdo, es la 315, que la vamos a ver. Déjenme que ubico, estamos ahorita comentándoles de la regla. Listo. La regla 315.1 que nos da una facilidad para actualizar las deducciones autorizadas dentro del capítulo de enajenación de bienes. Esta facilidad contenida en dicha regla y publicada en el anexo 9 también la podemos utilizar para actualizar las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones que señala esta función segunda que tenemos en pantalla. Fracción tercera, deducción no autorizada en enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y de enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, donde aplique. Hay entidades federativas donde no existe este impuesto o no se aplica este impuesto por enajenación de bienes inmuebles. Hay otras en las que sí. Habría que ver en su estado aplica este impuesto local, que es un impuesto que paga el enajenante, y serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes inmuebles. También el avalúo que podemos considerar una deducción autorizada dentro del capítulo de enajenación de bienes. Fracción cuarta, las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o de la enajenación del bien. Las comisiones y mediaciones son muy comúnmente pagadas a lo que conocemos como asesores inmobiliarios, que cobran una comisión por haber conseguido la venta del bien inmueble. Y la diferencia entre el ingreso por la enajenación y las deducciones que vimos anteriormente será la ganancia, sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta ley, se calculará el impuesto. Esto ya lo vimos, donde veíamos que hay que determinar la utilidad o la ganancia, dividirla entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación del bien inmueble. El resultado será el ingreso acumulable por la enajenación del bien inmueble, al cual se le aplicará, se sumará los demás ingresos y se le aplicará la tarifa contenida en el cálculo anual, y a la ganancia no acumulable en la enajenación del bien inmueble se le deberá determinar una tasa de impuesto a aplicarle a dicho monto. Eso es lo que nos señala el artículo 120, que lo vimos hace unos momentos. Las fracciones, las deducciones a que se refieren las fracciones 3 y 4, que son los gastos notariales, impuestos, las comisiones y las mediaciones, también se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación. También tenemos derecho a actualizar los gastos notariales, impuestos, comisiones y mediaciones que hayamos pagado. Es muy importante porque pudiera ser que en la operación, en la enajenación del bien inmueble, obtengamos una utilidad, una ganancia, pero también se da el caso en que, por el contrario, se obtiene una pérdida. Y eso se da muy comúnmente porque el costo comprobado de adquisición resulta mayor, sobre todo el costo comprobado de adquisición actualizado, resulta mayor al valor de la operación que se está realizando y por lo tanto se obtiene una pérdida. Bueno, ¿qué puedo hacer con dicha pérdida? Este párrafo, que se podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los 3 siguientes. Importante. Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta ley, es el que nos marca la mecánica para poder amortizar o disminuir de nuestras utilidades
la pérdida obtenida. Siempre que las operaciones de los certificados de aportación patrimonial referidos y de partes sociales se cumplan con los requisitos que fija el reglamento de esta ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en la generación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deduzca. Es decir, también podremos actualizar la pérdida obtenida. El artículo 122, que como vimos en el párrafo anterior del artículo 121, nos señala la mecánica para disminuir las pérdidas obtenidas en este capítulo de enajenación de bienes. El artículo 122, en su primer párrafo, nos señala: los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las Sociedades Nacionales de Crédito disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente. Fracción primera. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de la adquisición y la de enajenación del bien de que se trata. Es decir, la pérdida también, el cálculo para restarla o disminuirla de las utilidades, reconoce el periodo transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación, a lo mismo que lo vimos cuando realizamos el cálculo del impuesto a la utilidad. Pero tiene una limitante. Cuando el número de años transcurridos exceda 10, solamente se considerarán 10 años. Es decir, la pérdida, el número de años máximo que la dividiremos será de 10 años, o menos si fueron menores los años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos. Es decir, el resultado que obtengamos de haber dividido la pérdida entre el número de años transcurridos entre la adquisición y la enajenación. Lo vamos a restar o disminuir de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refieren los capítulos 1 y 2. 1 que sería el de sueldos y el 2 el de actividad empresarial y profesional, que el contribuyente deberá acumular en la declaración anual de ese mismo año o en los siguientes 3 años de calendario. Es decir, esta parte de la pérdida fue el resultado de haber dividido entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, será la parte que vamos a poder disminuir de los demás ingresos, excepto del capítulo 1 y 2, del año en el que se realizamos la operación o de los siguientes 3. Fracción 2, la parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior, es decir, el resto, ¿sí?, de aquello que resultó de la división del número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y de enajenación. A ese resultado, a ese otro saldo, se va a multiplicar por la tasa de impuesto que corresponda al contribuyente en el año de calendario en que se sufra la pérdida. Si lo vemos, este cálculo mecánica para aprovechar o disminuir la pérdida resulta muy similar al cálculo que se hizo para calcular el impuesto a la ganancia. Es decir, prácticamente se prorrateó entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación. Se determina un resultado que se aprovecha de manera prácticamente inmediata, y el resto, que sería algo similar o semejante al ingreso no acumulable, pero aquí sería pérdida, se le va a aplicar una tasa de impuesto, ¿sí?, que será aquella que se obtuvo, o la que se obtuvo en el año de calendario en que se sufrió la pérdida. Y ese resultado, ese que se obtenga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de calendario a que se refiere la fracción anterior, es decir, los 3 años, contra la cantidad de aplicar la tasa de impuesto correspondiente al año de que se trate, al total de la ganancia por la enajenación de bienes que se obtenga en el mismo año. Es decir, contra
Ganancias, se va a poder aplicar esa fracción segunda contra ganancias por el mismo capítulo de enajenación de bienes. Y este párrafo nos señala que si el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la pérdida que se refiere a la fracción primera anterior o no efectúe el acreditamiento a que se refiere a la fracción segunda de este artículo, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo hecho. Algo muy similar a lo que pasa en los de otros regímenes, donde al no aprovechar las pérdidas, pues las vamos, valga la redundancia, las vamos perdiendo. El artículo 123 nos señala cómo determinar el costo de adquisición. Y como les decía al principio, este costo de adquisición viene siendo prácticamente la principal deducción en el capítulo de la enajenación de bienes. Y el costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior. Cuando el bien se hubiese punto importante, es lo que viene a continuación del punto y coma, cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará lo dispuesto por el artículo 124 de esta ley. Es un punto importante porque a veces existe confusión en los casos en que se enajena un bien inmueble que fue adquirido por donación por parte del enajenante y existe de repente duda de cuál será su costo de adquisición si realmente lo que pagó por dicho bien al haberlo adquirido a través de donación fue cero. Pero el artículo 124 nos señala que sucede en este caso. El artículo 124. Actualización del costo de adquisición de inmuebles. Para actualizar el costo comprobado de adquisición y en su caso el importe de las inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue. Fracción primera y fracción segunda. Aquí básicamente lo que señala este artículo es una mecánica para separar el terreno, el costo del terreno, del costo de la construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al costo de la construcción, de acuerdo a la fracción segunda, que vamos a ver ahorita, se le va a aplicar, prácticamente se le va a aplicar una depreciación, donde se deberá de reconocer la disminución del valor que tiene la construcción por el transcurso del tiempo. Y así lo vemos en esta fracción primera y fracción segunda. En la fracción primera se restará del costo comprobado de adquisición la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. Aquí debemos de fijarnos en la escritura, ¿sí? La escritura del bien inmueble que se está enajenando. Existen algunas escrituras de bienes inmuebles donde se separa de manera muy tajante y específica el costo que corresponde al terreno del costo que corresponde a la construcción. Hay escrituras que así lo tienen. Hay otras escrituras donde no existe esa separación, por lo tanto, señala el mismo párrafo, en una fracción primera, cuando no se pueda efectuar esta separación, se considerará como costo del terreno el 20% del costo total. Si no existiera la posibilidad de separar el costo del terreno, porque así lo tuviera la escritura del bien inmueble, no poderlo hacerlo, el 20% será costo del terreno y el resto será el costo de la construcción. Y a ese costo de la construcción le tenemos que aplicar la fracción segunda, que nos señala el costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación, que será muy similar a lo que pasamos con la depreciación. En ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial, pero esta depreciación no podrá disminuir, la aplicación de esta depreciación no podrá disminuir el costo de adquisición de la construcción en menos de un 20%.
Lo que resulte después de haber aplicado esta disminución del 3% anual, lo que resulte se va a actualizar por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se efectúe la enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles deberán sujetarse al mismo tratamiento. Es decir, si hicimos alguna mejora, alguna construcción a nuestro bien inmueble, pues de igual manera tendremos que aplicarle una disminución del 3% anual y al resultado actualizado. Dice, tratándose de bienes muebles, ya no estaríamos hablando en este párrafo de bienes inmuebles, sino de bienes muebles, distintos de títulos de valor y partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos de transporte por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se efectúe la enajenación. De la manera que lo veíamos con el bien inmueble. Cuando los años transcurridos sean más de 10 o de 5 en el caso de vehículos de transporte, se considerará que no hay costo de adquisición. Costo de adquisición en estos casos, 0. Y prácticamente la enajenación o el valor de la enajenación prácticamente será adquirido. El siguiente párrafo nos señala, dice, el contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señala el reglamento de esta ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo, y sin perjuicio de actualizar dicho costo en los términos del párrafo anterior. Un dato aquí curioso para los bienes muebles, en el caso de los vehículos de transporte, es que aquellos que se consideran como clásicos, automóviles clásicos, no les aplica esta disminución del que veíamos aquí del 20%. ¿Sí? Estos automóviles considerados clásicos no se van a disminuir, no se van a depreciar prácticamente, y al valor de adquisición se actualizará hasta la fecha. Y en el caso de terrenos, en el último párrafo, en el caso de terrenos, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel que se efectuó la enajenación. Y esa es precisamente la finalidad de la separación del terreno, del costo del terreno, del de la construcción, debido a que el terreno pues, no sufre ningún tipo de depreciación, ¿sí? O de pérdida de valor por el paso del tiempo. Por el contrario, normalmente los terrenos adquieren valor con el paso del tiempo. Y este párrafo es muy importante porque en el caso de que el bien que se esté enajenando haya sido adquirido por herencia, legado o donación, que en estos casos quien lo recibe, ya sea por herencia, legado o donación, pues no pagó un impeso por dicho bien. Al momento de venderlo, de primera instancia pareciera que no tendría un costo de adquisición porque no pagó algún valor o algún precio que lo está enajenando por dicho bien, pero este párrafo nos señala que se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por el en dado caso, según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición la que hubiere correspondido a estos últimos. Es decir, si estoy vendiendo o enajenando un bien inmueble, el cual lo adquirí a través de herencia, legado o donación, voy a considerar como costo de adquisición el que haya pagado quien me lo heredó, legó o no, y desde la fecha en que lo adquirió. E incluso, señala todavía este párrafo, cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla. Pudiera darse el caso que yo lo adquirí a través de herencia, quien me lo heredó a mí, a su vez, también lo haya adquirido a través de herencia, bueno, pues el costo comprobado de adquisición, cuando yo lo esté enajenando,
será el que haya pagado quien se lo heredó a quien a su vez me lo heredó a mí. Sería una cadena, ¿no? Eso significa que sí habrá costos de adquisición, aún en el caso de la enajenación de un bien adquirido a través de herencia, legado o donación. Y en caso, ya lo último en este párrafo, tratándose de la donación por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, recordemos que existen donaciones exentas del pago del impuesto sobre la renta, que son aquellas que se dan entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta. Fuera de esta estructura familiar, se debe pagar impuesto sobre la renta por las donaciones recibidas. Por lo tanto, dice, señala la última parte de este párrafo que tenemos ahorita en pantalla, que tratándose de la donación por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto. Y como fecha de adquisición, aquellas que se pagó el impuesto mencionado. Recordemos que para esto está el capítulo de adquisición de bienes, que nos señala el pago de impuesto en caso de donaciones grabadas de impuesto sobre la renta. Y este artículo 125 nos señala un pago de impuesto, pero en caso contrario, aquí lo paga no quien enajena, sino quien adquiere. ¿Sí? Y vemos aquí los asesores inmobiliarios le llaman a este impuesto el impuesto por ganga, es decir, cuando adquirimos un bien inmueble por debajo por debajo de más de un 10% del valor de valor. Si adquiero un bien inmueble, ¿sí?, por debajo de más de un 10% de su valor de valor, como adquirente tendré que pagar impuesto a la renta por esa diferencia de la que estoy obteniendo un beneficio. Y dicho pago lo voy a hacer en el capítulo 5 del título 4 de esta ley, es decir, el capítulo de adquisición de bienes, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. Es importante esta parte, la última parte del párrafo, porque finalmente, ¿qué va a pasar? A la hora de vender ese bien, también voy a considerar como costo de adquisición esta parte, este excedente por el cual estoy pagando impuestos sobre la renta al momento de adquirir. El artículo 126 nos señala, dice, los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo, a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado del impuesto que corresponda al pago provisional. Este es el cálculo que efectúa el notario. Lo que realiza el notario, que es la mecánica que viene contenida en este párrafo que tenemos ahorita en pantalla, es a la ganancia obtenida se le divide entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación. A ese resultado se le aplica la tarifa, ¿sí?, del artículo 96 de la ley sobre la renta, dependiendo del mes en el que se haya realizado la operación. El resultado, ¿sí?, el resultado que se obtenga es decir, el impuesto calculado a la parte que resultó de la división de la utilidad o de la ganancia, a ese impuesto calculado, o ese impuesto calculado, que es el resultado, se va a multiplicar por el mismo número de años en que se dividió la ganancia. Y el monto total será el pago provisional que deberá realizar o retener el notario. Bueno, lo vamos a dejar hasta esta parte, hasta aquí, hasta el artículo 126, por esta sesión. La próxima terminamos y continuamos con lo que serían los demás capítulos, que ya entraríamos en lo que sería el capítulo
capítulo de adquisición de bienes y los posteriores. Vamos a terminar por esta sesión. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias a quienes estuvieron presentes en esta hora ANAFINET, en el programa del día 13 de septiembre, y a quienes estuvieron durante el transcurso de todo el día en las transmisiones de nuestra aula virtual ANAFINET. Les recuerdo, quienes no sean socios, no se hayan afiliado a nuestra agrupación, los invito a que se afilien, acérquense a su representante ANAFINET más cercano, ya sea de su estado o de su localidad. Pueden ver el directorio de nuestra página ANAFINET, o se pueden acercar a nuestra coordinadora y vocal de membresía, la contadora Angélica Mata, quien tiene un programa aquí dentro del aula virtual, ustedes ya la deben de conocer. Ella tiene un programa en nuestra aula virtual, se pueden acercar con ella para que vean los requisitos que deben de cumplir, que son muy sencillos, para afiliarse a nuestra organización. Creo que si están aquí presentes en el aula virtual, están convencidos de la labor que realiza ANAFINET, y los invito a que se unan para que esta labor sea todavía más grande. En esos momentos, con aquí Mayer Levy como representante en el Estado de México, se pueden acercar con él, nuestro buen amigo Mayer Levy, para afiliarse. El representante, con Angélica Mata también lo pueden hacer, que para los demás estados, o con Santa, que siempre está atenta a nuestra comunidad virtual, que le agradezco, como siempre, Santa, un agradecimiento por estar pendiente de nuestra aula ANAFINET, que esté transmitiendo día con día interesantes conferencias, charlas. Gracias, como siempre, Santa. También los invito a quienes todavía no se han animado a asistir a nuestra próxima convención ANAFINET, a realizarse en la Riviera Maya los días 6, 7 y 8 de octubre. Estamos a unos días, pero todavía tienen oportunidad de inscribirse. Contacten a Santa, ella les dará los detalles de los costos, de carnet y de hotel para asistir a nuestra próxima convención, que les repito, será un evento, un magno evento, conferencias. El día 7 tendremos eventos técnicos de alto nivel. El día 6, un día antes, tendremos nuestra asamblea de socios. Por la tarde, en la noche tendremos un evento que denominamos rompehielo, de convivencia entre todos los asistentes, todos los convencionistas, que en esta ocasión estará ambientado y caracterizado en los años 80. El viernes tendremos los eventos técnicos, una comida el viernes, y por la tarde seguiremos con los eventos técnicos. En la noche del viernes una cena donde se entregarán los premios a ANAFINET, al representante del año, al síndico del año, al socio del año, al fiscalista del año, y el premio a la investigación fiscal 2016. Y el sábado tendremos un evento de convivencia, la sede de relax, convivir entre todos nuestros compañeros y amigos. Los invito, hoy tienen la oportunidad de asistir, y quienes estén cerca ahí del área de la Riviera Maya y no tengan la oportunidad de asistir a toda la convención, pueden asistir a los eventos técnicos, o si tienen conocidos que estén en esta área, pásenles el tips, que pueden ir a la convención o pueden ir solamente a los eventos técnicos del día viernes. Diferentes eventos técnicos de gran nivel. David Romero, podría dar ejemplo de la compraventa de automóvil de una persona física de arrendamiento que compra un auto por un valor mayor de lo permitido por la ley y que hay utilidad en venta. Bueno, a ver, la persona física que vende, ¿está en el régimen de arrendamiento? ¿A eso te refieres? Porque si está en el régimen de arrendamiento, el automóvil no es una deducción autorizada para dicho régimen, por lo tanto, la venta de este automóvil no estaría afecta a la actividad de arrendamiento y sería prácticamente lo que conocemos como una venta de un particular. No habría, en este caso, y dependiendo del monto de la operación, dependiendo del monto de la operación, se considera un ingreso exento, ¿sí? Y a la vez se considera un ingreso por ser un bien mueble usado, un ingreso exento de IVA. Es decir, en este caso, esta persona física por arrendamiento no está contemplado dicho vehículo dentro de su actividad, porque nunca lo pudo haber deducido
de sus ingresos, ya que el automóvil no es considerado una deducción autorizada en el régimen de arrendamiento. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.